al igual que Kakashi, solo conocía su apartamento. Ella había mencionado algo acerca de que Naruto era bastante privado e independiente, lo que significa que no la necesitaban mucho antes de afirmar que tenía recados urgentes que hacer y escabullirse. Era sospechoso, pero Naruto siempre había incomodado a los Jounin, así que Naruto aceptó que ella podría estar diciendo la verdad. Pero no le gustaba hablar de eso. Extraño, sí, pero no fuera de lugar para la mujer que conocía. Cuando no los dejaron entrar al complejo de Senju para hablar con Tsunade, su madre había comenzado a creer que le estaban ocultando a su hijo, pero hablando con Kato Shizune, el aprendiz de Tsunade, reveló que él no estaba allí y que Tsunade probablemente había cerrado con llave. Ella misma en el recinto después de beber demasiado de nuevo. Al parecer, sucedió con bastante regularidad. Su madre podría haber estado lo suficientemente angustiada como para comprarlo. Pero Naruto tenía la sensación de que algo más estaba pasando y nadie quería ser quien tuviera que decírselo. No era una sensación agradable cuando se trataba del bienestar de su hermano. Pero todo eso se acabaría hoy. No había forma de que Naruto no estuviera aquí hoy y ella necesitaba tomar la prueba de todos modos. Encontraría a su hermano, le daría un gran abrazo, le contaría todo sobre el viaje y luego lo llevaría a casa. No podía esperar a ver la expresión de su rostro cuando la viera. Iba a estar tan feliz. Llegar al aula en la que se encontraban todos los esperanzados graduados, no dudó en abrir la puerta e inmediatamente comenzar la búsqueda de su hermano. Con el caos en la habitación, se llamó poco la atención. Los ojos azules recorrieron a los estudiantes, emocionados hasta que encontró a su objetivo sentado en la esquina trasera. Su cabello rojo era inconfundible, pero ella notó con el ceño levemente fruncido que sus ojos no se movieron hacia ella al entrar. Más bien, miraban perezosamente a una joven desaliñada, aunque indudablemente atractiva. ¿Era eso lo que le interesaba a su hermano? No se parecía mucho a lo que se refería a ser una kunoichi, pero tal vez las apariencias engañaban. Por otra parte, uno no tenía que ser una kunoichi capaz para atraer la atención de un adolescente. La buena apariencia funcionaba igual de bien, si no mejor. Sacudiendo la cabeza ante el pensamiento, se dirigió ansiosamente a sentarse junto a su hermano, feliz de poder verlo después de todos estos años. Solo había llegado a la joven que él había estado mirando cuando una mano se posó sobre su hombro, deteniendo su movimiento. Volviéndose para mirar a la chica que tenía la atención de su hermano, dejó escapar un gruñido frustrado por la interrupción de su reunión. ¿Qué? La rubia apareció un poco sorprendida por algo, pero no podía imaginarse qué podría ser. Solo le tomó un segundo recuperarse de su leve conmoción. No lo hagas. Era simple, engañosamente así. Esa palabra podría significar mucho en esta situación, mucho que a Naruto no le gustaba. ¿Y por qué no? Obviamente. Esta chica estaba tratando de evitar que fuera con su hermano y no tenía idea de por qué. Pensó. ¿Qué le iba a robar a su novio? Bueno, ella tenía razón. Él era su hermano antes de ser el novio de cualquier chica. Si quería robarle la atención, tenía derecho como hermana a hacerlo. No tienes idea de quién es. Naruto casi se rió. Ella sabía exactamente quién era por eso que estaba tratando de llegar a él. ¿Qué, tu novio? Es mi hermano, hablaré con él si quiero. La niña se estremeció de verdadero terror ante la idea de tener una relación con su hermano. Naruto se habría sentido insultada si el miedo en sus ojos no hubiera sido tan real. Naruto no le disgustaba. Estaba absolutamente aterrorizada. Eso justificaría una investigación más tarde. ¿Qué podría haber hecho que esta chica tuviera tanto miedo de su amable hermano mayor? Lo que sea que supieras, Naruto, se ha ido. Señaló hacia Naruto, que estaba mirando a la pareja con cautela.
Sin duda reconoció a su hermana. La alegría que debería haber sentido al verla después de todos estos años estaba ausente, su rostro frío e inexpresivo como ojos púrpura parecían juzgar su propia existencia. Puede que tenga el mismo aspecto, pero no sabes de lo que es capaz. Con desprecio, Naruko le arrancó el hombro. Che, lo que sea. No conoces a Nii-kun como yo. Naruto no pudo ver la forma en que los charcos de amatista se estrecharon ante su declaración. Pero la chica ciertamente lo hizo. Entonces retrocedió, no por lo que había dicho Naruko, sino porque se dio cuenta de que lo que se había dicho obviamente disgustaba al lobo en la esquina. Sin nada que se interpusiera en su camino, comenzó a caminar de nuevo, solo para ser interrumpida. Antes de que su segundo paso pudiera caer. Muy bien todos, siéntense. Es hora de comenzar el examen de graduación. Umino Aire, que había entrado al salón de clases con un gemido. Naruko se sentó en el asiento disponible más cercano. Parecía que tendría que esperar un poco más para pasar algún tiempo con su hermano. Fue extraño para él darse cuenta de que casi se había olvidado de la familia que lo dejó aquí, escondido entre las hojas. Los recordaba de vez en cuando, pero nunca se encontró pensando en ellos, demasiado ocupado con los lobos y su entrenamiento shinobi. Hiruzen lo había llamado un viaje de entrenamiento una vez. Pero realmente no había pensado mucho en eso. Había sido un viaje y al final de cada viaje, el regreso. Había pasado por alto por completo ese simple hecho. No esperaba volver a verlos. Los lobos habían informado de su regreso hace una semana, pero incluso entonces no consideró las posibilidades de encontrarse con ellos. Realmente no sabía qué sentir por ellos en este momento. Sus soles lo habían abandonado, pero en esa oscuridad había encontrado propósito e identidad. Realmente quería inundar su mundo con su luz cuando había encontrado consuelo entre las sombras. Más importante aún, ¿podría decidirse a dejarlos regresar a su vida? Lo habían dejado sin ni siquiera un adiós y permanecieron fuera durante 4 años sin una sola carta. ¿Valdría la pena dejarlos entrar por el dolor que traerían? Sería más fácil no tratar con ellos nunca, seguir como lo había hecho él en su ausencia, fingir que todavía se habían ido de viaje. Y luego su hermana había entrado en la habitación. No podría evitarlos más tiempo del que lo había hecho, al parecer. O mejor dicho, no mucho más. Una semana en el cuartel general le había dado tiempo para pensar. Pero aún no sabía lo que quería hacer. Evitar el problema hasta que fuera absolutamente necesario. Era una opción bastante atractiva. Por supuesto, si pudiera arreglárselas el tiempo suficiente. Podría convertirse en un chunin y no tener que preocuparse tanto por eso. Como chunin, tendría un control total sobre las misiones a las que iba y con quién las hacía. Claro. Yusine era una kunoichi, una compañera, y también su hermana, con su diadema atada con orgullo sobre su frente, pero solo porque eran camaradas no significaba que tuviera que trabajar con ellas. Sería mejor para todos si pudieran seguir adelante como si fueran completos extraños. Cogió su propia cinta para la cabeza del escritorio y se la ató al cuello. Había contemplado ponerlo alrededor de su brazo como lo había hecho Shikamaru, pero finalmente decidió que también podría proteger un punto débil bastante grande con él. Aire, que volvió a entrar a la habitación en ese momento, habiendo hecho una confirmación final para las formaciones del equipo. Se habían decidido previamente en función de los que se creía que podían pasar, pero cualquier variación debería abordarse. Tranquilízate, cálmate. La charla de Genin fresco se calmó rápidamente, prestando mucha atención para descubrir con quién estarían trabajando en el futuro previsible. Sabiendo que su atención desaparecería tan rápido como lo había ganado, Aire que rápidamente comenzó a enumerar las formaciones del equipo. Y luego tenemos el equipo 7 bajo ataque Kakashi, que estará formado por Uchiha Sasuke, Haruño Sakura y Uzumaki Naruko. El equipo 8 estará formado por Yuga Hinate,
Abura Mesino e Inuzuka Kibe bajo la dirección de Yui Kurenai. El equipo 9 todavía va fuerte, por lo que el equipo 10 está formado por Narashika Maru, Akimichi Souji y Yamanake Inoi será dirigido por Saruto Biazuma. Aire que hojeó sus papeles por última vez antes de dirigirse a los equipos. Todos los equipos deben reportarse al campo de entrenamiento designado de su número en 1 hora para reunirse con sus instructores Honi. No llegues tarde. Lentamente, Naruto levantó la mano. ¿Y de mí, Sensa? Sí, lo tengo aquí. Debido a la cantidad de graduados. Aire que lanzó una mirada rápida a Naruto que fue vista por un puñado de estudiantes. No. Tenemos suficientes Genin frescos para formar otro equipo. Debido a esto, usted está siendo colocado en la reserva activa a la espera de una vacante en un equipo o para una colocación prioritaria durante la próxima graduación, lo que ocurra primero. Era difícil pasar por alto la forma en que su cuerpo se encogió de ira ante la noticia. Los ojos morados miraron acusadores a todos en la habitación como si personalmente lo estuvieran impidiendo comenzar su carrera de shinobi en serio, dando una ligera tos, y Aire que continuó. Tengo tu papeleo aquí. El reconocimiento oficial de tu estado actual. Recomiendo ir a la oficina de registro de shinobi lo antes posible para arreglar todo. Las posibilidades son escasas. Pero el nuevo Chunin puede reclutarte para misiones de nivel inferior para ganar experiencia como líder. Cuanto antes se encargue de todo, mayores serán sus posibilidades. Dando un gruñido bajo, Naruto se puso de pie y se dirigió a su instructor de 4 años. Ignorando los murmullos que comenzaron cuando pasó. Agarró los papeles que le ofrecían, con las manos temblorosas de rabia. Y se dirigió a la puerta cercana. 4 años, 4 malditos años, y ahora le decían que tendría que esperar más solo porque su hermana decidió regresar para un equipo. Era una tontería. Una completa y absoluta tontería. Una risa triste casi escapó de sus labios. Tenía sentido. De una forma retorcida. Mientras pudiera recordar que su hermana siempre había sido extremadamente afortunada, no podía recordar que ella alguna vez quisiera algo o tuviera que trabajar para lograr sus deseos. Si la suerte de Uzumaki era real, sospechaba que ella le robó la suya en el útero. Ciertamente podría explicar los últimos 4 años. Bajando apresuradamente un solo tramo de escaleras y atravesando los pasillos con los que normalmente no se molestaba. Sabía que necesitaba encontrar un campo de entrenamiento vacío y desahogarse un poco. Después de eso, tendría que informar a Saimai. Los 3 esperaban que él pasara la mayor parte de su tiempo con un equipo, pero de repente parecía que tenía mucho tiempo libre en sus manos. Sin embargo, sus planes tomaron un pequeño desvío cuando abrió la puerta principal de la escuela. De pie allí con el atuendo estándar de Hounin, su largo cabello rojo moviéndose con la ligera brisa, Uzumaki Kyushin estaba esperando. Tan pronto como lo vio, sus ojos se abrieron con sorpresa y deleite, una gran sonrisa se extendió sobre sus labios. Todavía enojado por no conseguir un equipo, dijo lo primero que le vino a la mente, su voz como hielo y su lengua tan rápida y mortal. Como una serpiente. Llegas unos 4 años tarde, ¿no? Su dolorido estremecimiento fue extrañamente satisfactorio. Continuara. Souchi. Ella no pudo evitar estremecerse como si hubiera sido golpeada cuando sus palabras la cortaron. Él también lo había dicho con tanta frialdad, casi desapasionadamente, como si realmente no importara. Pero lo hizo. Oh dioses, lo hizo. Su pecho se contrajo dolorosamente y su estómago se hizo un nudo. Ese era su hijo, el joven al que no había visto en años, y no parecía más complacido de verla que a un extraño. Sabía que él no había recibido la carta que le había dejado, sabía que no había podido vivir en su casa, pero no debería alegrarse de que hubieran regresado. Por lo que Kurenai había dicho, los dos rara vez interactuaban y, a juzgar por el hecho de que tenía su propio apartamento en una parte decente de la ciudad, lo estaba haciendo
Bien. Para ayudarlo y aparentemente que casi lo había estado controlando de vez en cuando. Entonces, con esos tres capaces de darle todo menos el amor de una madre, a menos que Kurenai Tsunade o el aprendiz de Tsunade hubieran logrado proporcionárselo de alguna manera. ¿Por qué su hijo la estaba mirando con ojos tan indiferentes? El púrpura, que alguna vez poseyó una calidez real, se había vuelto tan frío como la amatista. Ya no podía ver chispas de alegría y curiosidad que siempre le habían recordado a un Minato más joven, sino que sentía como si estuviera mirando a la mirada de su esposo endurecido por la guerra. Como un depredador, se percataron de cada detalle sobre ella, atentos a cualquier movimiento en su contra. Esos ojos habían mirado alrededor de los alrededores varias veces y ella no era tan tonta como para pensar que él no había estado identificando rutas de escape en caso de que algo saliera mal. Pero, ¿qué podía estar esperando que sucediera? Ella era su madre, todo lo que quería era que él estuviera seguro y feliz, ¿por qué? ¿Actuaría como si ella fuera una amenaza potencial? ¿Qué pudo haberle pasado a su hijo para hacerlo actuar así? Había crecido más alto en su ausencia y tenía un cuerpo que recordaba al de Kakashi. La camisa azul lo abrazó con fuerza y mostró que había estado trabajando duro. Su piel, lo poco que podía ver, era tan pálida como recordaba y su cabello, aunque más largo, seguía siendo el desorden rojo sangre que siempre había sido. Y aún así, tenía problemas para concentrarse en otra cosa que no fueran sus ojos. Sabía que su partida lo hubiera lastimado, él siempre había pensado en el mundo de su familia, pero esperaba que aquellos en Konoha hubieran podido mantenerlo feliz, hubieran podido mantener esa brillante calidez que siempre tuvo su hijo. Lo que estaba frente a ella era más como una estatua que el niño tímido que aprovechaba cada oportunidad que tenía para abrazar a su madre y hermana. Si habían sido reservados para ellos e incluso entonces eran bastante raros, sus sonrisas eran más brillantes que el sol y nunca dejaban de calentar su corazón. Sus labios permanecieron en un ceño relajado, inmóviles mientras esos inquietantes ojos morados observaban y esperaban que ella respondiera. ¿Cuántas noches había soñado con su feliz reencuentro? En cada imagen había una emoción desbordante y, sin embargo, este encuentro no fue nada de eso. Había esperado que él viniera corriendo hacia ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura en el abrazo más grande que jamás le había dado. Había querido ver lágrimas de felicidad y la sonrisa que iluminaba su mundo. Necesitaba ver el amor en sus ojos, pero sabía que ese podría no ser el caso. Se había preparado tanto como pudo para las lágrimas, para ver la expresión de traición en su rostro, para ver el dolor que le había causado al romper una promesa y robar a su familia. Aún así, esperaba que ese dolor fuera causado por el amor que él sentía por ellos. Ira con la que podría haber lidiado, esa furia candente que pudo haberlo consumido al ver al que se había ido de su vida y lo había dejado confiando en la generosidad de los amigos de la familia. A ella no le habría importado que él se hubiera lanzado contra ella en un ataque, habría peleado con él hasta que su furia hubiera seguido su curso y luego, cuando estaba casi demasiado cansado para pararse, lo habría jalado a sus brazos. Y le dije que todo estaría bien ahora, ella le habría dicho que había vuelto y que nunca más lo dejaría, y la ira en sus ojos habría mostrado cuánto lo sabía amado. La mirada amatista que se hundió profundamente en su alma no tenía amor, y le rompió el corazón. No perdió el tiempo corriendo tras él, prácticamente saltando sobre su escritorio y fuera del salón de clases. No fue ajena a las miradas que le lanzaron, pero a pesar de la forma en que el instructor la había acusado de robar el lugar de su hermano, las miradas no eran de desprecio. En todo caso, parecían tenerle lástima. Era porque sabían que ella era su hermana o tenía algo que ver con el miedo que la rubia había mostrado antes. Ignorándolo por ahora, corrió por los pasillos con la esperanza de atrapar a su hermano. Era obvio que estaba molesto por no haber conseguido un equipo. Después de 4 años de arduo trabajo, pero no sabía que eso era algo bueno. Ya que tenía un equipo, su madre podía concentrar toda su atención en su hermano. La única forma de lograrlo mientras avanzaba en su carrera de shinobi era, por supuesto,
Un aprendizaje. Solo podía imaginar lo lejos que llegaría siendo el aprendiz de Uzumaki Kyusine. Sin duda avanzaría rápidamente y probablemente llegaría a Jounin en unos escasos años. Ahora, si tan solo hubiera sido un par de años mayor que ella, entonces muy posiblemente podría haber sido su instructor Jounin. Era mucho mejor que ese vago pervertido de Kakashi. Por supuesto, el hecho de que él no fuera su instructor no significaba que no pudiera ir a misiones con él una vez que llegara a Jounin. Tendría que trabajar duro para asegurarse de poder alcanzar el rango necesario para unirse a él. Tal vez si tenía suerte, podría convertirse en Jounin antes de que él fuera a Jounin. Y unirse a su madre y su hermano para las misiones. No había nada como una excursión familiar por la que te pagaban, especialmente si lograban rescatar a una princesa. No podía esperar a que la agradecieran al ser invitada a un baile real. Claro, había visitado los palacios de varios daimyo, pero esos lugares eran rígidos y aburridos. Quería ir a un palacio lleno de vida y alegría y pasar la noche bailando como la invitada de honor de la princesa. Ella soltó una pequeña risita ante el pensamiento. Sería muy divertido, tener al resto de su familia allí solo lo haría mejor. Sin molestarse con los escalones, saltó sobre ellos y continuó. Su hermano no se había adelantado tanto a ella cuando se fue y, a menos que hubiera abandonado su paso rápido para correr, ella debería alcanzarlo pronto. Y pronto tuvo razón. No 2 momentos después llegó a la entrada principal de la academia para ver a su hermano parado en la entrada. Por encima de su hombro pudo ver a su madre en el patio de la escuela, sonriendo al ver a su hijo. Una sonrisa apareció en el rostro de Naruko. Si había alguien que pudiera animarlo, sería su madre. Además, ¿quién mejor para decirle que quería contratarlo como aprendiz? En lo profundo de ella podía sentir a su prisionera moverse, como si sintieran su proximidad de su hermano, y ella fuera consciente de un calor alrededor del sello. No era un calor doloroso, sino un calor reconfortante y relajante que se sentía bastante bien. En el otoño de Ano Kuni. Pronto sería capaz de cumplir con su parte del trato y luego nunca tendría que preocuparse por ser dominada por un oponente. ¿Quién vivió estos días que podría resistir todo el poder del Kyuubi no Kitsune? Podría haber jurado que el zorro que llevaba dentro estaba complacido con sus pensamientos. Volviendo su atención a su familia, la sonrisa de ella y su madre cayó ante las palabras de su hermano. Llegas unos 4 años tarde, ¿no? Su madre se estremeció ante las palabras, pero Naruko se estremeció ante el tono. Nunca había oído a su hermano hablar así con nadie. Estaba bastante segura de que Naruto y Kurenai se odiaban, basándose en cómo actuaban entre ellos, pero incluso entonces su voz siempre se mantuvo cortésmente cálida. Este frío penetrante no debería haber salido de los labios de su hermano. Era demasiado brillante, cálido, para ser la fuente de palabras tan frías. Él era como un sol, entonces, donde estaba el brillo que todos conocían y amaban. Habiendo dado un paso adelante mientras hablaba, Naruko pudo deslizarse por detrás de su hermano. Sin saber qué debía hacer, se hizo a un lado para mirar. Su madre parecía luchar con las palabras mientras miraba con tristeza a su primogénito. El dolor era evidente en sus ojos. Su hermano, por otro lado, parecía indiferente. Solo brevemente el aire brilló en esos hermosos ojos morados, pero desapareció con la misma rapidez, reemplazada por ojos tranquilos y enfocados que captaron todo lo que lo rodeaba. Podría haber jurado que la había mirado con el rabillo del ojo durante una fracción de segundo, pero no podía estar segura. Naruto-kun. Finalmente logró Kyusine. Las palabras salieron ahogadas, como si fuera a empezar a sollozar en cualquier momento. Naruko no estaba seguro si se debía a su falta de reacción más allá de esas palabras mordaces o porque verlo le recordó que lo había dejado atrás y estaba viendo cuánto había crecido en los 4 años que ella estuvo fuera. Quizás fue un poco de ambos. Con respuesta a su nombre, Naruto dio una ligera inclinación de cabeza. Uzumaki-sama. Era fácil ver que referirse a ella de una manera tan formal dolía mucho más que su primera frase acusatoria.
Algo entre un grito ahogado y un sollozo salió de los labios de su madre. Naruto-kun. Souchi. Ella abrió los brazos ligeramente, como imitándolo a abrazarla. La rabia brilló de nuevo en sus ojos antes de empujarla hacia abajo con una respiración profunda. No soy hijo tuyo, Uzumaki. Salió silbado por detrás de los dientes apretados mientras luchaba por mantener el control de sí mismo, pero aún así llegó claramente a los oídos de su madre. Naruto pudo ver cómo el corazón de su madre se rompía, los ojos muy abiertos con horrorizada incredulidad. Las lágrimas corrían por su rostro mientras trataba desesperadamente y no podía hablar ni respirar. Las piernas, incapaces de soportar el corazón pesado, colapsaron bajo el peso de su dolor. Cuando Kushima cayó de rodillas. No, 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 no. Su madre negó con la cabeza mientras se cubría la cara con las manos. Naruto hizo una mueca de simpatía. Sabía que este era uno de los miedos más profundos de su madre, la pesadilla que la perseguía durante el viaje. Y ahora todo se estaba volviendo realidad. Corriendo a su lado, Naruto se apresuró a arrodillarse y envolver sus brazos alrededor de su madre en un reconfortante abrazo. Como si fuera un salvavidas, los propios brazos de su madre la rodearon, arrastrándola cerca mientras lloraba sobre la ropa de su hija. Mirando a su angustiada madre, los ojos azules de Naruto se encontraron con los morados de su hermano. No había ninguna muestra de simpatía en su rostro, ninguna lástima. Pero tampoco había disgusto ni odio. No había nada, nada más que una fría indiferencia asentada una vez más sobre sus rasgos. Era como si estuviera mirando a un par de desconocidos, un mero transeúnte que se había detenido para ver por qué dos mujeres estaban derrumbadas en el suelo, y un momento después se volvió para irse. Nikun. Ella le gritó. Hizo una pausa, momentáneamente, y la miró por encima del hombro. Ni una palabra más salió de sus labios mientras continuaba. Naruto sintió que su propio corazón temblaba. No la había amado, no había dicho que la protegería y cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué le dio la espalda ahora? Una parte traidora de su mente respondió, un vil susurro que siseó en su alma y cortó más profundamente que la indiferencia de su hermano. Porque fuiste tú quien le dio la espalda. Ella apretó su abrazo sobre su madre llorando y permitió que sus propias lágrimas se unieran a la mezcla. Y así, colapsado dentro del patio de la academia, el clan Uzumaki de Konoha lloró. El único testigo, encaramado en lo alto del edificio de la academia, observó su dolor. No se conmovió. Supuso que deberían estar bastante agradecidos de que Naruto no hubiera reaccionado de una manera más acalorada, porque si lo hubiera hecho, Kakashi estaba seguro de que su propia ira lo habría vencido. Naruto pudo haber logrado formarse una nueva vida sin ellos, una que él era bastante adverso a rendirse, pero la vida de Kakashi era la misma. Puede que estuviera bien con Kyusine, su sensa podría haber elegido algo mucho peor que la enérgica espadachina pelirroja, pero Naruto era el legado del hombre que se había convertido en un padre para él. Saber que había sufrido ya era bastante malo, que fuera a manos de la mujer que lo dio a luz, la mujer a la que el Yondai me había confiado a sus hijos, enfureció al Koupi Ninja. Más allá de lo razonable. Y luego ella apareció y esperaba que las cosas encajaran. Negativo. Por supuesto, si Naruto estaba dispuesto a trabajar con ella, que así fuera. Después de todo, él era el que había sido herido por esto. Puede haber sido aceptable que Kakashi se enojara por él, pero solo porque pensaba que algo tenía que ir de cierta manera no significaba que el hijo de su sensa estuviera de acuerdo. Viendo que esto era para Naruto, la última llamada sería suya. Su único ojo se entrecerró en las dos mujeres de abajo. ¿Qué derecho tenían a llorar? No solo lloraron, sino que lloraron juntos. Habían dejado a Naruto para que se las arreglara solo, a sabiendas o no, y solo porque había intervenido para vigilar al chico no cambiaba el hecho de que Kyusine ni siquiera había ido a verlo para ver si podía. Para cuidar al hijo de su sensa, ni siquiera sabía que ella se iba hasta que escuchó
El rumor de que Naruto estaba fuera del recinto del clan. Incluso si no lo hubieran dejado fuera del complejo, Naruto habría necesitado a alguien. Durante al menos los primeros meses para prepararlo para vivir por su cuenta. Kurenai era una kunoichi competente y una buena mujer, pero su pasado no se lo habría puesto fácil. A veces se preguntaba si Kyusine se había olvidado de la infancia de Kurenai y la consiguiente incapacidad para tratar con los hombres. Ella se las había arreglado bastante bien estos últimos años después de que su sensa Namikaze Minato, el único hombre con el que parecía cómoda, muriera sellando al Kyuubi. Pero tal vez por eso Kyusine no pensó nada en eso. El único hombre con el que Kyusine vio interactuar a Kurenai fue con su esposo y últimamente. Kurenai había podido mantener conversaciones completas con algunos de los tenderos cuyas tiendas frecuentaba. Para la pelirroja debió parecer que había logrado conquistar sus demonios. Aunque ahora que pudo reunirse con Naruto, aunque en presencia de su amiga Mitarashi Anko, probablemente se podría afirmar que estaba mejorando. Bueno, con Naruto, al menos. Pero seamos realistas, Naruto era realmente el único al que le importaba. ¿A quién le importaba si no podía interactuar bien con alguna persona al azar que se le acercaba? Siempre que sus problemas no interfirieran con sus interacciones con el hijo de su sensa. Era lo suficientemente bueno. Dependientemente, cuando Kyusine se fue, Kurenai no estaba en condiciones de cuidar sola a